Bueno, ahí estamos grabando, presentamos cualquier cosita, si no se escucha o lo que fuera, ya saben que me avisan. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí. ¿Saben qué? No sé cómo será esto para compartir. No, esto no es mentira. Yo lo que quiero hacer es esto. ¿Cuál es el código de la reunión? Quiero ver si les puedo compartir por ahí, porque capaz que se ve mejor. Ay, miren, soy yo, jaja. A ver, a ver. Ahí se ve, ¿verdad? Esperen, esperen. Yo apago esto. No sé si se ven las cosas. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Hola. Ahora se escucha como medio cortado, pero... Sí, yo no te escucho bien. Ok, entonces. Aquí, a ver ahí. ¿Se escucha bien o no? Yo no. No, Medio cortado te escucho. Pero capaz soy yo. el rey. Sí, yo también te escucho medio cortado. Yo también hice entrecortado, digamos. Bueno, entonces, a ver. Eh, bueno, voy a probar después, así no los hago perder su tiempo, pero pensaba que tal vez se escuchaba mejor así. Bueno, ahora me escuchan bien o se sigue escuchando entrecortado. Ahora se escucha bien, Isa. Ahora bien. Ahí Listo. está bien. Bueno, listo, vamos así entonces. ¿Se ve? Isa, Sí, hoy vemos solo auscultación. así es. Hoy vemos solo auscultación. Y mañana, Escuchar lo otro, lo subís grabado. exacto, Ah, listo. totalmente. Mañana les subo lo que es inspección, palpación y percusión, que de todas maneras es corto, es fácil. Yo ahora les hago un pequeño resumencito igual para que mañana estén bien ubicados. Y es fácil, es cortito. Lo que pasa es que quería darle yo auscultación, porque auscultación de precordio por ahí es lo que más cuesta, y los recontra toman. Valvulopatías, por ejemplo, siempre toman, y en valvulopatías siempre les preguntan el soplo, y eso lo vemos acá. Por eso prefería darles yo esta clase. El resto es más sencillo. Bueno, empecemos entonces. Igual de todas maneras, ustedes saben que a ver, cuando nosotros hablamos del examen físico de la semiología de precordio, yo voy a dar ahora auscultación, pero ustedes saben que antes va el resto, ¿verdad? Es inspección, palpación, percusión y auscultación. El único segmento, o sea, en el único examen físico segmentario en el cual se invierten los pasos es en el abdomen. En el abdomen yo inspecciono, ausculto y ahí recién palpo y percuto, para no generar ruidos hidroaéreos que se hayan producido por mi misma palpación. Es en el único segmento en el abdomen donde yo invierto los pasos. En todo el resto yo hago inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿sí? Bueno, primero que nada, chicos, esto sí, los que han visto la clase ya lo deben haber visto, pero bueno, cuando nosotros hablamos de semiología cardiovascular, nosotros nos ordenamos, o sea, cuando nosotros lleguemos al examen físico segmentario del aparato cardiovascular, nosotros nos vamos a ordenar en una serie de pasos para no olvidarnos de nada de lo que nosotros tenemos que estudiar en el paciente y anotar en la historia clínica, ¿sí?
Y para eso nos ordenamos en 6 pasos. El primer paso va a ser la evaluación de la presión arterial, ¿sí? Que si bien esto es lo primero que yo informo, es lo último que yo evalúo. ¿Alguien sabe por qué evalúo al último de la consulta? O sea, entra mi paciente, hablamos, me dice, y al último le tomo la presión. ¿Alguien sabe por qué es eso? Que ya genere confianza con el paciente, por ejemplo, y ya puede estar más tranquilo. Perfecto. Y si él está más tranquilo, yo evito ¿qué cosa? El signo del delantal blanco, creo que era. Muy bien, de 10. Yo evito lo que es la hipertensión de guardapolvo blanco. Bueno, no me entra, pero evito lo que es la hipertensión de guardapolvo blanco. Es lo que vos dijiste. El paciente, imagínense, viene con una dolencia, con algo que no lo tiene tranquilo. Entra a un consultorio de una persona que probablemente no conozca y que le genera cierto estrés, cierta ansiedad, cierta descarga simpática y que le puede generar esa misma ansiedad o nerviosismo de estar en la consulta, una descarga que produce hipertensión. Entonces, por eso yo la presión a mi paciente se la voy a tomar al último de la consulta. Voy a hablar con él, voy a entrar en confianza, le voy a preguntar cómo se llama, qué hace, por qué viene acá, bla, bla, bla. Y cuando yo ya generé algo de confianza y lo veo tranquilo a mi paciente, le tomo la presión, evitando esto, la hipertensión de guardapolvo blanco, ¿sí? Entonces, lo primero que yo informo en la historia clínica, lo primero que escribo, pero es lo último que evalúo en la consulta. ¿Bien? Seguimos. Segundo paso. El segundo paso es estudiar el pulso arterial. ¿Alguien sabe por qué yo elijo como la arteria radial para estudiar todas las características del pulso? Porque es una arteria superficial, tenía buen apoyo, o sea, tiene apoyo óseo y me falta una que no me acuerdo. Ah, y que es accesible, es de fácil acceso. Excelente, perfecto. Entonces, accesible, tiene un plano óseo de apoyo y a su vez es una arteria superficial, no está profunda, la puedo estudiar perfectamente. Y todo lo que yo estudio, que es FRIDAC PM. Empiezo con la P de presencia, voy con la frecuencia, la regularidad, la igualdad, la dureza, la amplitud, la celeridad, la morfología. Todo eso está en la clase del lunes y el martes, o sea, las que deberían haber visto, ya cuando vean va a estar todo eso explicado, todas las características, ¿sí? Tercer paso, evalúo los pulsos periféricos, algo que se olvidan y que no se tienen que olvidar, es muy importante, ¿sí? Los pulsos periféricos, yo lo que tengo que evaluar en los pulsos periféricos como mínimo es PIS, presencia, igualdad y sincronismo. Si está todo, yo voy a escribir pulsos periféricos presentes, iguales y sincrónicos. Ahí está todo ok, ¿sí? Cuarto paso es la semiología cardiovascular del cuello. Es decir, voy a estudiar todos esos fenómenos cardiovasculares que yo puedo encontrar en la región del cuello, como por ejemplo el signo de Kussmaul, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular. Todo eso, chicos, lo tienen que ver porque lo preguntan en los exámenes. Yo les voy a pasar un Jamboard donde está todo eso. Si no entienden algo, me preguntan. No doy una clase porque son literalmente esas 3 cosas lo que ustedes tienen que saber y no tiene sentido. Pero ustedes lo leen y lo tienen que saber. Signo de Kussmaul, ingurgitación yugular, ¿sí? Reflujo hepatoyugular, todo eso tienen que saber. Quinto paso es la semiología cardiovascular del precordio, que es lo que vamos a ver hoy, el precordio. Y el último paso es la semiología cardiovascular del abdomen, que eso también les mando en el mismo Jamboard. Son 2 tonteritas. No lo preguntan mucho y además son 2 tonteras. Entonces, ustedes van en la historia clínica, empiezan con los datos filiatorios, el motivo de consulta, la enfermedad actual, las funciones fisiológicas, los antecedentes, todos los antecedentes, y pasan al examen físico. Hacemos el examen físico general, pasamos al examen físico especial y terminamos con el segmentario. En el segmentario ya vimos aparato respiratorio, pasamos al cardiovascular y todos estos pasos son los que tengo que evaluar en el aparato cardiovascular.
la presión, el pulso arterial, los pulsos periféricos, los fenómenos cardiovasculares del cuello, del precordio y del abdomen, ¿sí? ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Mm? Sí. Sí, sí. Bien, excelente, de 10. Entonces, ahora sí, vamos con el precordio, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es el precordio? El precordio es una región del tórax donde se reflejan el corazón y los grandes vasos, es decir, vena cava, la aorta y los grandes vasos, ¿sí? Entonces es una región que está dentro de lo que es el tórax, una partecita de todo lo que es la región torácica. Y ahí es donde se refleja el corazón y los grandes vasos. O sea que yo voy a estudiar todo lo que sucede básicamente en estas estructuras, ¿sí? O en respuesta a estas dos estructuras que están ahí, representadas atrás del precordio. Bueno, como les dije, nosotros hoy vamos a ver auscultación, pero más o menos para que sepan, ustedes en inspección tienen que buscar cualquier cosa que les llame la atención. Puede ser una cicatriz, una excavación, una tumoración, un abombamiento, un eritema, no sé, un sarpullido, una vesícula, una lesión dermatológica cortante. Puede ser cualquier cosa. Todo eso ustedes van a ver a la inspección. ¿Y cómo van a describir eso que ustedes encuentren? Con fosita, con su móvil color bordó. Esta es una memotecnia. ¿La conocen o no? Yo no. Bueno, ¿qué es esta memotecnia? Es todas las características que ustedes tienen que estudiar de cualquier lesión que ustedes observan, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo estoy viendo no sé, una tumoración, como algo que sobresale. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a describir la forma, la situación en donde está situado, el tamaño, la consistencia, la superficie regular, irregular, la movilidad, si es móvil o está fijo a un plano profundo, la coloración, si es eritematoso, cianótico, amarillento, los bordes, si son regulares o irregulares, difusos, y el dolor, si duele o no cuando yo palpo, ¿sí? Todo eso ustedes describen si es que encuentran alguna lesión, o se encuentran una cicatriz, por ejemplo. Bueno, cicatriz de tal forma, situada en el hemitórax derecho, de un tamaño aproximado de 3 centímetros, consistencia blanda o dura pétrea, de superficie regular, móvil o fija los planos profundos, coloración eritematosa, con bordes edematosos irregulares, que duele a la palpación. Por ejemplo, ¿sí? ¿Vamos bien? De ahí, pasamos a la palpación. En la palpación, yo lo que tengo que estudiar es el famoso choque de la punta. El choque de la punta, ustedes van a estudiarlo con una memotecnia, que ya está en la clase que van a ver mañana, no vamos a perder tiempo ahora, que es PLEM. Básicamente sería la presencia, el choque de la punta es básicamente el latido que ustedes sienten cuando apoyan la mano en el precordio del lado izquierdo, que está presente en todos los menores de 35 años, ¿sí? Después de los 35 años desaparece. Todos nosotros en este momento sí lo tenemos, pero cuando superemos los 35 años no lo deberíamos tener. Si sigue presente es porque hay algo patológico. Vamos a estudiar la localización. Lo normal es que se localice en el cuarto, quinto espacio intercostal por dentro de la línea medioclavicular. Por dentro de la línea medioclavicular. Nunca tiene que sobrepasar la línea medioclavicular. La extensión, la movilidad y la morfología, que bueno, ya lo van a ver mañana en el video, ¿sí? Pero básicamente lo que yo estudio en el precordio cuando palpo es el choque de la punta. Y además del choque de la punta, voy a buscar otros latidos, que son latidos patológicos, que tengo un power hermoso para pasarle, para que ustedes vean. ¿Sí? Latidos patológicos y el choque de la punta. Y después cuando yo percuto, ustedes van a ver que a la percusión ustedes tienen que analizar dos estructuras, el esternón
y el área cardíaca. El esternón, como es un hueso, lo normal es que sea sonoro en toda su estructura, menos en la apófisis sifoide. ¿Por qué? Porque la apófisis sifoide, por detrás, tiene el corazón. Entonces, ese órgano sólido que está por detrás de este pedacito de hueso, de esta porción del esternón, va a hacer que la misma, cuando yo la percuta, sea mate, ¿sí? Pero solo esa porción, todo el resto tiene que ser sonoro. Y el área cardíaca, que obviamente va a ser una zona de matidez, tiene que estar localizada en el cuarto o quinto espacio intercostal por dentro de la línea medioclavicular. Dentro de la línea medioclavicular, ¿sí? ¿Qué pasa si yo percuto el área cardíaca y me sobrepasa la línea medioclavicular? Me llega como hasta la axila. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué puede estar pasando? Hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo. ¿Cómo? Hipertrofia ventricular izquierda. Y mira, no está mal lo que... En realidad la hipertrofia... Mira, te hago un dibujo. Este es el corazón. Más que hipertrofia sería dilatación, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo. Cuando nosotros hablamos de hipertrofia decimos que se agranda como la pared muscular del corazón. Y es como que ese músculo se engruesa, pero hacia adentro, ¿sí? Entonces, vos se de cuenta que acá tenés la clavícula, ¿sí? Bueno, esta es la línea medio clavicular, más o menos, ¿sí? Tu corazón se agranda, pero hacia adentro, entonces sigue estando por dentro de la línea medio clavicular. El problema es que esa hipertrofia, generalmente después de un buen tiempo, termina cayendo en lo que es una dilatación. Se dilatan, sus paredes se vuelven muy finitas y ahí sí sobrepasan y se van hacia afuera y se estira la pared del corazón. Entonces, esto es más que nada en la dilatación del ventrículo izquierdo. Capaz que, a ver, lo normal, voy a borrar. Lo normal sería que vos cuando, por ejemplo, si te percutís a vos el corazón ahora o le percutís a algún familiar tuyo que no tenga ninguna patología, lo normal sería que vos vengas, percutás acá, percutimos, tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki, y hasta acá llega tu matidez, ¿sí? Hasta acá. Capaz que cuando una persona tiene hipertrofia, el músculo se agranda, pero muy poquitito. Capaz que alcanza justo alcanza la línea medio clavicular, pero no la va a sobrepasar. Si la sobrepasa, ya es una dilatación del ventrículo. ¿Se entiende? Y genial, no sabía esa diferencia. Perfecto. La hipertrofia generalmente no sobrepasa la línea medio clavicular. La puede alcanzar, pero no la sobrepasa. Excelente, de 10. Bueno, y ahora sí, ya hicimos inspección, palpación, percutimos, vamos a la auscultación. Bueno, se dice que esto es una auscultación indirecta, chicos, porque antes lo que se hacía era apoyar la oreja en el tórax, en el precordio, y escuchar todo lo que pasaba con la oreja. Yo la verdad no entiendo qué escuchaban porque no sé cómo hacían, tenían algún superpoder para la audición o algo así. Ahora se le dice que esto es una auscultación indirecta porque nosotros lo hacemos a través del estetoscopio, ¿sí? Bueno, vamos a auscultar. ¿Qué vamos a auscultar nosotros? O sea, primero, ¿qué es lo que yo voy a auscultar? O mejor dicho, ¿dónde voy a auscultar yo? Y para eso tengo que conocer los focos de auscultación. Yo sé que voy a ir a buscar todos esos ruidos que se están produciendo en respuesta a mi corazón y a lo que se produce en los grandes vasos. Ok, pero ¿dónde tengo que apoyar yo mi estetoscopio? ¿En el cuello, en el brazo, en la costilla del lado derecho? ¿Dónde tengo que apoyar? Y para eso tenemos que conocer los focos de auscultación. Estos focos de auscultación se dividen en los focos de la base y los focos del ápex o punta. Ápex es lo mismo que decir o punta del corazón. Los focos de la base son el foco aórtico, el foco pulmonar y un foco accesorio, que también se le dice foco de ERF o foco mesocárdico. ¿Sí?
Entonces, estos 3 focos de la base, si se fijan, son básicamente los de la válvula sigmoideas y este accesorio. Y los focos del ápex o punta son los auriculoventriculares, que vendrían a ser el mitral, ¿sí? El mitral del lado izquierdo, y el tricuspidio del lado derecho, que son los aurículos ventriculares, ¿sí? Entonces, acuérdense, el mitral comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. El tricuspidio comunica lo que es la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿sí? Focos de la base y foco del ápex. Ahí voy a ir a apoyar yo mi estetoscopio para auscultar, ¿sí? Bueno, ahora, a ver, yo esto lo vi, me mostró a mi Maca una vez, que me parece que está muy bueno para que se acuerden. Este es un corazón, ¿verdad? Bueno, si se fijan, la parte de arriba del corazón es como que como una V larga, cada vuelta, ¿sí? Sería básicamente los focos de la base. Y ahí tienen los 2 focos que yo les acabo de decir, el aórtico, ¿sí? Y el pulmonar. Y acá, esto es como una A invertida, los focos del ápex, ¿sí? Donde van a tener el tricuspidio y el mitral. Entonces, acá están los focos de la base para arriba. Esto es para que se acuerden que siempre hacia arriba están los focos de la base y hacia abajo están los focos de la punta, ¿sí? O del ápex. ¿Me van siguiendo? ¿Se lo van imaginando o no? Sí. Bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un dibujito más claro todavía. Bueno, más claro, voy a intentar que sea lo más claro posible porque realmente no soy buena dibujando. A ver, a ver. Acá tenemos primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? Es un esternón más o menos. Por favor, ayúdenme con la imaginación. Vayan ayudándome con la imaginación. Bueno, vamos a ir dibujando entonces todos los focos que acabamos de nombrar acá. Vamos con los focos de la base. ¿Cuáles son los focos de la base? ¿Cuáles dije que eran los focos de la base? Pulmonar y aórtico. Perfecto, pulmonar y aórtico, que son los de la válvula sigmoideas, ¿sí? Bueno, vamos a dibujar, escuchen, acuérdense que, entonces hemos dicho base, el pulmonar y el aórtico. Acuérdense que el aórtico comunica el ventrículo izquierdo con la aorta. A través de esta válvula pasa la sangre hacia la aorta. Y el pulmonar comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿sí? Bien. Entonces, el foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal, ¿sí? Del lado derecho. Entonces, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Acá tengo la línea paraesternal derecha, línea paraesternal izquierda, línea medio clavicular izquierda y línea medio clavicular derecha. Yo les digo entonces que el foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Cuento 1, 2, línea paraesternal derecha. Acá voy a tener yo mi foco aórtico, ¿sí? Bien, vamos con el otro foco de la base, que es el pulmonar. El foco pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Entonces, primero y segundo, acá. Aquí voy a tener yo mi foco pulmonar. Vamos ahora con los aurículos ventriculares. ¿Cuáles eran los aurículos ventriculares? Ay, perdón chicos, me expolié. Bueno, no importa. Los focos de la punta, que son los aurículos ventriculares, ¿sí? Vamos a tener el tricuspidio y el mitral. El tricuspidio se localiza en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿sí?
Acá estoy en el quinto espacio intercostal sobre la línea paresternal izquierda. Ya me voy hacia la izquierda. Este es el tricuspidio. Y el mitral también está en el quinto espacio intercostal, también está del lado izquierdo, pero se va más hacia afuera, se va más hacia la línea medio clavicular. Aquí tengo yo mi foco mitral. Eso es por la misma disposición anatómica que tiene el corazón. El corazón no está derechito, es como que está en vertical, pero como torcido, medio oblicuo, apuntando hacia el pie izquierdo, ¿sí? Esa misma disposición es la que me da a mí estos focos de auscultación. Fíjense que el único foco que está del lado derecho es el aórtico. Es el único. Entonces ustedes cuando ausculten sí o sí primero tienen que ir a este, que es al que está a la derecha, y después todos hacia la izquierda. Ah, y nos está faltando un foco, que es el foco accesorio o de ERV o mesocárdico. Tiene esos tres nombres, ¿sí? Y ese foco se localiza en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo en la línea paresternal. Entonces yo lo dibujaría acá. Ahí estaría el foco accesorio o de ERV o mesocárdico, ¿sí? Acá. Este foco va a traducir patologías que se están produciendo a nivel de la válvula aórtica. Por ejemplo, en una insuficiencia aórtica, en una estenosis aórtica, cualquier patología que se produce en la válvula aórtica, yo voy a auscultarla, tanto en el foco aórtico como en este foco accesorio, ¿sí? En esos dos focos yo los voy a auscultar. Bien, entonces acuérdense, hay un solo foco que está hacia la derecha. Empiezo desde el segundo espacio intercostal y es el aórtico, ¿sí? De ahí todo el resto, los otros 4, me voy hacia la izquierda. Hay 3 que están a la izquierda sobre la línea paraesternal, pegaditos al borde del esternón del lado izquierdo. Tenemos el pulmonar en el segundo espacio, el accesorio o de ERV o mesocárdico en el tercer espacio y en el quinto el tricuspidio. Y uno solo que se va hacia la línea medio clavicular, que es el mitral, ¿sí? ¿Se entiende el dibujito, chiquis? Sí, Isa. Quizás se reentiende. Por eso yo les decía que esto era como un corazón, ¿ven? O sea, es como que hace así. Bueno, esperen, no me ha salido bien. ¡Ay, me fui! Esperen. Ahí está. No me deja borrar. Bueno, no importa. Es como que hacemos así, ¿sí? Un corazoncito. Los de la base están acá arriba. Y abajo están los de la punta. Bueno, muy feo me hacer ese dibujo. No importa. Se entendió que era la idea, ¿sí? Los escribamos una última vez más para que no se olviden, porque esto, como el Padre Nuestro, y desde ahora hasta que se reciban, chicos, porque cada vez lo usan más, ¿sí? Cuando hagan los rotatorios más lo van a tener que usar porque auscultan una banda ahí. Bueno, hemos dicho entonces, de la base, vayan diciendo conmigo, ayúdenme, de la base, ¿cuáles eran? Aórtico, pulmonar y el accesorio. Perfecto. ¿El aórtico dónde estaba? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Excelente, era el único que estaba a la derecha. De 10. El pulmonar. El celestito, el pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda. Perfecto. ¿Y el accesorio? Tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Excelente. Tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y por último, los del ápex. A ver otro, ¿quién se acuerda? Eran 2. El tricuspidio y el mitral. ¿A dónde iba el tricuspidio? ¿En qué espacio intercostal iba? En el quinto. En el paraesternal quinto. izquierdo. ¿Cómo? En el quinto. Paraesternal izquierdo. Excelente, línea paraesternal izquierdo. ¿Y el mitral?
¿El mitral hacia dónde iba? Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Excelente. Línea medio clavicular izquierdo. ¿Sí? Entonces, el aórtico, es el único que se iba hacia la derecha. ¿Sí? El accesorio es el único que está en el tercer espacio intercostal. ¿Sí? El mitral es el único que se va hacia la línea medio clavicular. ¿Sí? Entonces, este dibujito lo tienen que grabar. ¿Sí? Tenemos acá pulmonar, tenemos acá aórtico, tenemos acá mitral sobre la línea medio clavicular, el tricuspidio y por último el de ERV accesorio o mesocárdico. Bien, continuemos. Listo, yo ya sé dónde tengo que ir a apoyar el estetoscopio para poder buscar los ruidos. Ahora, ¿qué ruidos voy a buscar yo? Y bueno, tengo ruidos normales, que es lo que yo espero encontrar en todo paciente, y ruidos patológicos, que no los quiero encontrar, pero bueno, se encuentran y ayudan un montón para diagnosticar patologías. Los ruidos normales son R1, R2 y en algunas situaciones R3, ¿sí? R1, primero que nada, R1 se produce por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, de la tricuspidia y de la mitral, ¿sí? Las aurículo-ventriculares se cierran, chocan, y como se cierran a la misma vez, la tricuspidia a la misma vez que la mitral, generan un ruido. Y el R2 se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Cómo es esto? O sea, básicamente esto es anatomía. Ustedes saben que el aparato valvular está representado por lo que es las valvas, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces ustedes tienen aurículas y ventrículos. Entre ambos, entre las aurículas y los ventrículos, están las válvulas aurículo-ventriculares, la tricuspidia del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Cada válvula tiene valvas, ¿sí? Que son como puertas, como si fuera una puerta a doble hojas, ¿sí? Que se abren y que se cierran. Cuando se abren, permiten el pasaje de la sangre. Y cuando se cierran, ¡tuc!, chocan. Y ese choque es el que genera el ruido, ¿sí? Chocan y generan un ruido. La tricuspidia se cierra al mismo momento que se está cerrando la mitral. Y como las dos se cierran a la misma vez y chocan en el mismo momento, generan un único ruido, que es R1. Lo mismo va a pasar con las sigmoideas, que comunican el ventrículo, los ventrículos, con sus respectivas arterias. La aórtica con la aorta y la pulmonar con la arteria pulmonar. Se cierra una, se cierra la otra y como coinciden, generan R2. Siempre el cierre de la válvula es el que genera el sonido. ¿Qué pasa si yo tengo mi válvula mitral que falla y que no se cierra? En vez de chocar, queda ahí separadita porque no se puede cerrar. Eso se llama insuficiencia valvular. La válvula es insuficiente, no se puede cerrar. Si no se cierra, ¿cómo piensan que se va a manifestar el R1 ustedes? Como siempre, más fuerte o más despacio. Si esta se cierra bien, la tricuspidia se cierra bien, pero esta no llega a cerrarse. ¿Cómo piensan que va a estar el R1? Disminuido, puede ser. Disminuido totalmente, porque hay una parte, o sea, R1 se forma por el cierre de las dos válvulas, de la tricuspidia y de la mitral. Entonces, se cierran las dos y me generan tum, 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 ¿sí? Si esta deja de chocar, disminuye la intensidad del ruido, porque no se está cerrando, no genera ese choque, ese ruido. R1 va a bajar en intensidad, se va a decir que voy a pasar a tener un R1 hipofonético. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos o no vamos? Si no, vuelvo a explicar, no tengo problema. Sí, está todo bien. Bien, perfecto. De 10. Continuemos entonces. Vuelvo a presentar. Ahí vamos. Tuki. ¿Se ve o no se ve? Bien. Bueno, entonces, R1, cierre de las válvulas auriculoventriculares. R2, cierre de las válvulas sigmoideas. Y R3, yo lo puse acá en el medio, ¿por qué? Porque R3 en algunas personas es normal y en otras es patológico. ¿En qué personas es normal el R3? Es normal en los niños y en las embarazadas.
¿Por qué es normal en estas dos personas nada más, en este dos tipos de población? Porque estas personas, los niños y las embarazadas, tienen lo que se conoce como sobrecarga de volumen, ¿sí? El R3 se produce por una sobrecarga de volumen, ¿sí? Cuando yo tengo mucho volumen dando vuelta a través de mi aparato circulatorio, se genera el R3, ¿sí? Y es normal en los niños embarazadas porque tienen una hipervolemia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo encuentro este ruido, por ejemplo, en cualquier otra persona, en un varón de 35 años, en una mujer de 58, en una mujer de 32, va a ser patológico, ¿sí? Va a ser patológico porque esa persona a esa edad, si no está embarazada, no debería tener ninguna sobrecarga de volumen y sin embargo la está teniendo porque por algo yo percibí el R3. Entonces ahí yo tengo que empezar a pensar que hay algo que le está fallando a mi paciente. Si no es un niño o una embarazada, me preocupo porque el R3 cuando no se manifiesta en niños o embarazadas y se manifiesta en otras personas de edad media, sanas, no embarazadas, es patológico y representa una sobrecarga de volumen, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, todo bien. Bien, excelente. Entonces, repito, ruidos normales son 3. R1 por el cierre de las auriculoventriculares, R2 por el cierre de las sigmoideas y R3 es normal únicamente en niños y en embarazadas. Pasemos ahora a los ruidos patológicos. ¿Qué voy a tener yo como patológico? Voy a tener R4, clics, chasquidos, el R3, que acabamos de decir, el R3, y los soplos. ¿Sí? Entonces, el R4 se produce, escuchen bien, se produce por el choque de la sangre contra un ventrículo hipertrofiado. Es decir, tengo mi corazón, tuki tuki, algo pasa que se empieza a hipertrofiar, aumenta la masa muscular de mi ventrículo izquierdo y cuando la sangre pasa de aurícula a ventrículo, choca contra esta pared hipertrofiada y me genera R4, ¿sí? Entonces, por el choque de la sangre contra el ventrículo hipertrofiado, ¿sí? Perfecto. El clic. Tanto el clic como los chasquidos, ambos se producen en patologías estenóticas. ¿Se acuerdan que yo les mostraba recién la insuficiencia? La insuficiencia es cuando no se cierra bien una válvula, no coapta bien una válvula, queda abierta, no se puede cerrar bien cuando se tiene que cerrar. Bueno, la estenosis es lo opuesto. La estenosis es la estrechez de una válvula. Las válvulas se cierran y se abren. Bueno, cuando la válvula no se puede abrir, no se abre, no permite el pasaje de la sangre, se habla de una estenosis. Y ambos se manifiestan en patologías estenóticas, tanto los clics como los chasquidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los clics con I se manifiestan en las estenosis de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Sigmoideas con I, es decir, de la mitral o de la del aórtico o del pulmonar. De las sigmoideas, aórtico o pulmonar. En cambio, los chasquidos con A, chasquido, se manifiestan en las estenosis de las válvulas auriculoventriculares. Y acá sí tenemos la mitral y la tricuspidia, ¿sí? ¿Me siguen o no me siguen? Clic y chasquidos se manifiestan en estenosis. Estenosis es cuando la válvula, dibujemos, acá tengo una válvula, se tiene que abrir así. Bueno, en vez de abrirse completamente, esta válvula va a quedar así, cerrada. Entonces la sangre que tiene que venir y bajar y pasar, no va a poder hacerlo. La sangre quiere venir y bajar, tuki, 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 y no puede pasar, porque la válvula está cerrada, estenosada, ¿sí? En vez de abrirse y permitir que la sangre pase a través de ella, queda totalmente cerradita y la sangre no puede pasar, ¿sí?
En una insuficiencia, la válvula queda totalmente abierta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando los ventrículos se contraen en la sístole ventricular, que la sangre normalmente que se acumuló debería pasar hacia la aorta, si esta válvula es insuficiente y no se cierra, la sangre puede regurgitar y volver hacia la aurícula. Esto es una estenosis, esto es una insuficiencia. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, clic y chasquidos en estenosis. El clic con I cuando la patología es la estenosis de una válvula sigmoidea. Por ejemplo, estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Y chasquidos es cuando la estenosis se da en una válvula auriculoventricular. Por ejemplo, la estenosis mitral. Estenosis aórtica y estenosis mitral les encanta tomar, ¿sí? Perfecto. Entonces está R4, está clic, está chasquido. Y vamos ahora, esperen un segundito, ahí está. El R3 ya dijimos, patológico en toda persona que no sea un niño o una embarazada, y los soplos, que los soplos se producen por el pasaje de la sangre de manera turbulenta. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar. Pasa de manera turbulenta, generalmente la sangre pasa de manera laminar. Cuando hay algo que hace que pase de manera turbulenta, genera un soplo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos ruidos normales, tenemos ruidos patológicos. Ahora, veamos ahora de los ruidos normales, qué es lo que vamos a estudiar de cada uno de estos ruidos, ¿sí? Entonces, ruidos normales dijimos que teníamos en todas las personas, tiene que estar R1 y R2. Y la semiología de estos ruidos se va a hacer con la memotecnia PITU. ¿Sí? ¿Qué es PITU? Es presencia, esperen. PITU es presencia, igualdad, tono y unicidad, ¿sí? Presencia. A ver, estos tienen que estar presentes en todos los pacientes tienen que estar presentes. Lo normal es que estén presentes. ¿Qué pasa si yo tengo un ruido ausente, chicos? Lo acabamos de charlar. ¿Qué pasa si yo en vez de escuchar R1 y R2, R1 y R2, dejo de escuchar R1? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué patología puede estar ausente un ruido? ¿O puedo yo no escucharlo? En la insuficiencia tricuspidio mitral, en el R1. Exacto, en cualquier insuficiencia. ¿Sí? Como es R1, puede ser, o tricuspidia o mitral. Pero básicamente es esto que vos dijiste, excelente en una insuficiencia. No se cierran bien las válvulas, no chocan, no generan el ruido, ¿sí? En una insuficiencia. Bien, de 10. La intensidad, la I de intensidad. La intensidad lo normal es que ustedes digan que los ruidos son normofonéticos. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Y bueno, escuchando, practicando normofonéticos, ¿sí? Puede estar alterado de dos maneras. Hiperfonéticos, que va a ser cuando las válvulas se choquen y generen un ruido mucho más fuerte, o hipofonético, que va a ser el ejemplo que acabamos de dar. Por ejemplo, tengo una válvula mitral que falla, que no se cierra bien, entonces el ruido, en vez de producirse a expensa de las dos válvulas auriculoventriculares, se empieza a producir solo por la tricuspidia y disminuye la intensidad con la que yo lo escucho, ¿sí? En la insuficiencia. Esto, ojo, por ahí muchas veces van cambiando de estetoscopio. A ver, yo tengo un estetoscopio Lindman que me han regalado, hermoso, espectacular, se escucha como si fuese un parlante. Pero cuando voy en la guardia, no lo tengo en mano al mío y agarro uno cualquiera que está por ahí, obviamente los escucho más despacio. Y eso no implica que mi paciente esté con una insuficiencia de todas las válvulas, no, sino que yo cambié el estetoscopio, ¿sí? También tener en cuenta que, a ver, en la presencia puede ser que yo no escuche exactamente, o sea, no escucho perfecto todos los ruidos. Por ahí es un paciente más obeso, que tiene más grasa celular subcutánea y que me cuesta más escucharlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta como todos esos factores externos antes de decir, ay, no, este paciente se muere porque tiene una insuficiencia valvular y tricuspidia simultánea. No, ¿sí? Hay que pensar en todas estas otras posibilidades antes. Bien. El tono. El tono básicamente se representa de dos maneras, como tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, o como loop, dup, ¿sí? Loop, dup, loop, dup, loop, dup, ¿sí? Estos primeros representarían R1 y la segunda parte sería R2, ¿sí? Entonces, tum, tac, o loop, dup, loop, dup, loop, dup. Y la unicidad, la veamos acá atrás porque no me entra, la unicidad
es básicamente esto que yo les vengo explicando, que ustedes tienen un R1 y un R2, ¿verdad? Ustedes escuchan tum tac, R1, R2, R1, R2, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? A que, a ver, el R1, si bien es un solo ruido, un único ruido, se está produciendo gracias al cierre de dos válvulas a la vez, ¿sí? Y que se cierra la mitral en el mismo momento que se está cerrando la tricuspidia. Ese cierre simultáneo me genera un único R1. Y para R2, lo mismo, ¿sí? Se cierra en el mismo momento la válvula aórtica que la válvula pulmonar. Y como se cierran en el mismo momento, me generan un único R2, ¿sí? 1 y 1. A pesar de que son dos válvulas las que participan en formar un único ruido, se dice que son únicos, ¿sí? Hay algo que quiero que tengan en cuenta, que es lo que se conoce como desdoblamiento fisiológico de R2. ¿Qué quiere decir esto? Hay una circunstancia en particular, ¿sí?, que se presenta en todas las personas sanas, porque por eso es fisiológico, que hace que el R2 se desdoble. En vez de escucharse como un ruido R2, ¿sí?, en vez de escucharse tum, tac, se empieza a escuchar tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac, tac, o loop, dup, dup, ¿sí? Como que se desdobla el R2. Deja de ser un único ruido. Y eso se da en la inspiración. Y es algo normal, todos los tenemos, ¿sí? Se da en la inspiración. ¿Por qué la inspiración? Ustedes piensen que en la inspiración, chicos, lo que sucede básicamente es que aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. ¿Qué quiere decir que aumente el retorno venoso? Quiere decir que toda mi sangre vuelve a través de las venas y drena en el corazón. Se vacía la sangre en el corazón, ¿sí? Aumenta el retorno venoso. Eso quiere decir, se vacía toda la sangre que venía recolectándose por las venas en el interior del corazón. Vuelve tanta sangre, ¿sí? Vuelve tanta sangre, mucha sangre, que esta sangre va a pasar al ventrículo, se va a demorar en pasar al ventrículo porque es mucha sangre, y cuando tenga que salir a través de la arteria pulmonar se va a demorar mucho más porque es mucha sangre la que tiene que pasar. Y recién cuando termine de pasar toda esta sangre, ahí se va a cerrar la válvula pulmonar. Que no va a estar pasando lo mismo del lado izquierdo, porque a ver, ¿hacia qué cavidad vuelve la sangre, chicos? Hacia la aurícula derecha, ¿verdad? La aurícula derecha recibe las dos venas cava que básicamente traen la sangre de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces esas aurículas están recibiendo tanta sangre y esa sangre se demora en pasar que hace que la válvula pulmonar se demore un poquito en cerrarse. En cambio, las cavidades izquierdas reciben la misma cantidad de sangre que siempre, no importa si estoy inspirando o no, pasan al ventrículo y del ventrículo sale hacia la aorta y se demora lo mismo que se demora siempre y se cierra la válvula aórtica. Entonces, primero se va a cerrar la aorta, ¿sí? Y después se me va a cerrar la válvula pulmonar, porque se demora, tiene que esperar que pase todo este retorno venoso que se produce en la inspiración para poder recién cerrarse, ¿sí? ¿Me entienden o no? Sí, Perfecto. ¿El resto me entiende o no? Si no, lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, acuérdense de eso. Cuando yo inspiro, tomo aire, me voy apuntando. Yo inspiro, tomo aire, aumenta el retorno venoso. Toda la sangre, boom, cae en mi corazón, ¿sí? Viene todo lo que estaba en las venas y cae en el corazón. Toda esa sangre tiene que pasar al ventrículo y salir a través de la arteria. Entonces se demora porque es mucha sangre la que tiene que pasar. Cuando termina de pasar todo, ahí recién tic, se cierra la pulmonar y genera el ruidito. Pero antes, la válvula aórtica ya se cerró porque ella recibe la misma cantidad de sangre que siempre. A ella no le importa si aumenta o no el retorno venoso. Ella no está recibiendo la vena cava, ¿sí? Entonces, vuelve la sangre, llega a la aurícula, de la aurícula al ventrículo, del ventrículo sale a través de la aorta y se cierra el toque.
Mientras todavía se sigue vaciando el otro ventrículo hasta que se termine de vaciar y se cierra. Y ahí se produce el desdoblamiento de R2. Yo voy a escuchar, voy a empezar a escuchar loop, dup, dup, loop, dup, dup. En vez de escuchar lo normal que es loop, dup, loop, dup, loop, dup, voy a escuchar como el segundo dup de R2 desdoblado. Loop, dup, dup. ¿Sí? Eso porque se cierra. Primero la pulmonar, primero la aórtica y después la pulmonar. Primero la aórtica y después la pulmonar. ¿Sí? Bien. Sigamos. Tengo este foco acá en la cabeza, chicos, que me hace como si fuera, no sé, un santo. Pasa que no me prende el otro foco. Bueno, entonces, eso es todo lo que yo tengo que estudiar de un ruido, de los dos ruidos normales que voy a encontrar en todo paciente. Presencia, intensidad, tono y unicidad. Acordarse acá que hay un desdoblamiento fisiológico que es totalmente normal que se da durante la inspiración. Para eso tienen una mnemotecnia que es SIP. ¿Qué quiere decir? Esto tiene una mnemotecnia que es SIP. ¿Qué quiere decir? Que es el segundo ruido, el que se desdobla en inspiración y que es un ruido de la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un R2, o sea, el R2 es el de la base, el sigmoideo. Segundo ruido, se desdobla en inspiración y lo escucho en la base. R2 se desdobla, el R2 se desdobla. Primero se cierra el aórtico, después se cierra el pulmonar. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Bueno, hay algo que quiero que sepan, que esto lo preguntan siempre. Isa, Diga. puede ser que, no sé si lo escuché alguna vez o capaz que estoy confundida con otro sistema, pero puede ser que en un derrame se escuche hipofonético los sonidos o inclusive estén abolidos. Está perfecto lo que me estás diciendo, y eso sobre todo es en el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es un derrame pericárdico severo. ¿Por qué severo? Porque, a ver, un derrame pericárdico es cuando yo tengo sangre entre las, perdón, es cuando tengo el líquido entre las hojas del pericardio, pero en poca cantidad, entre 50 y 100, 150 mililitros, ¿sí? O sea, no es mucho. El tema del taponamiento es cuando ese líquido pasa a ser más de 300 mililitros. Tengo un montón de líquido dentro del pericardio. Ahí se llama taponamiento. Y este taponamiento tiene una tríada típica, que es la tríada de Beck. ¿Sí? Uno de esos componentes es lo que vos me estás diciendo, que es una hipofonesis de ambos ruidos, de R1 y de R2. ¿Por qué es esa hipofonesis? No porque las válvulas estén fallando o porque estén en una insuficiencia ni nada de eso. Es simplemente porque todo este líquido del taponamiento impide que pase el sonido hasta mi estetoscopio. Por eso yo no los escucho disminuido porque el líquido me hace una interposición entre el sonido que se produce cuando se cierran las válvulas y mi estetoscopio que está ahí en la pared del precordio escuchando. Entonces, uno de esos componentes es esta hipofonesis que me decís vos, otro es una ingurgitación yugular bilateral, las dos venas yugulares, derecha e izquierda, ingurgitadas, y el otro es la hipotensión, disminuye la presión arterial de mi paciente. Es la típica triada de Beck del taponamiento cardíaco. Perfecto lo que me dijiste. Muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, perfecto. De nada. Bueno, ahora, continuemos. Les quería decir, tomado siempre, en todos los exámenes, bueno, no en todos, en casi todos, el famoso ritmo de galope. El ritmo de galope es un ritmo, ¿sí? Una cancioncita que se oculta en la insuficiencia cardíaca descompensada. Insuficiencia cardíaca descompensado. Hay un paciente que es insuficiente cardíaco, que cumple con su tratamiento, que como hace 3 años que es insuficiente cardíaco, pero de repente llega 2 días que se olvidó de tomar la medicación, o que no pudo ir a la farmacia a comprarla, o que no hizo una dieta adecuada y se descompensa el paciente.
¿Cómo me doy cuenta yo que se descompensa? Porque si yo lo ausculto encuentro este famoso ritmo de galope y les juro, chicos, que es así, es un ritmo de galope, cantadito, ¿sí? ¿Cómo va a ser este ritmo de galope? Bueno, este ritmo de galope va a ser un ritmo a 3 tiempos con cadencia de galope, es decir, va a ser, a ver, no sé si ustedes escuchan acá. A ver. ¿Se escucha o no? Me parece que no. No, no se escucha. Bueno, es como una cadencia de galope. A ver, ya voy a ver si lo busco un videito y les paso porque si no se escucha, pero es como tucutuc, 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 como un galope, una cadencia de galope. Por eso es a 3 tiempos y con cadencia de galope, ¿sí? Que se manifiesta en una insuficiencia cardíaca descompensada, que se acompaña de taquicardia, o mejor dicho, taquistigmia. Ya cuando vean la clase de pulso van a ver que es mejor decir taquistigmia que taquicardia. ¿A partir de cuánto es taquicardia, chicos? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 100 latidos por minuto. Perfecto, entonces mayor a 100 latidos por minuto, y que se acompaña del famoso tremor cordis. Este tremor cordis, lo van a ver en la clase también que les voy a pasar mañana, vieron que hablábamos de que en la palpación yo tengo que buscar el choque de la punta. Bueno, en el choque de la punta yo estudiaba la presencia, la localización, la extensión, la movilidad y la morfología. Cuando la morfología está alterada, me da un tremor cordis, ¿sí? No me voy a detener ahora porque no tiene sentido, porque yo sé que no lo han visto. O a ver, los que han visto las clases, ¿se acuerdan o no? Habían algunas que lo habían visto. ¿Se acuerdan que era el tremor cordis o no? Si no se acuerdan, no hay problema, digan no, no pasa nada. Bueno, el tremor cordis es una alteración en la morfología del choque de la punta. Yo no voy a perder tiempo ahora explicándoles. Prefiero que vean mañana la clase y yo, bueno, el viernes tienen con acá, pero la próxima clase les voy a preguntar qué es el tremor cordis. Oh, re mala. Les voy a preguntar qué es el tremor cordis, así me lo dicen, porque les encanta preguntar qué es el tremor cordis y parece algo que fuera chino, porque la palabra es, bueno, es un desastre, no importa, pero es fácil, es una tontera, es una alteración en la morfología del choque de la punta. Así que mañana lo van a ver al video y lo van a explicar y lo van a entender bien. Lo que ustedes tienen que acordarse ahora que es esto del conjunto que se llama ritmo de galope, ¿sí? El ritmo de galope es un ritmo a 3 tiempos con cadencia de galope, tucutuc, 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 que se acompaña de 2 cosas, de la taquicardia, un latido por minuto mayor a 100, y del tremor cordis, es decir, de un choque de la punta alterado, ¿sí? Que lo van a ver mañana. Ahora, estos 3 tiempos puede serse o porque el R1, esperen, puede ser o porque el R1 se empieza a acompañar, R1 y el R2, se les agrega, Dios, este lapicito me está volviendo lo que esperando. R1 y el R2 se les agrega un R3, o puede ser porque al R1 y al R2 se les agrega un R4. O puede ser un galope de suma, se le llama así, galope de suma, cuando tengo R1, R2, R3 y R4. Cuando tengo los 4 ruidos se les llama galope de suma. ¿Sí? Veamos. Yo voy a tener R1 más R2 y agregado un R3. Este R3, ¿por qué habíamos dicho que se producía, chicos? ¿Qué condición tenía el paciente? Era una sobrecarga de volumen, ¿se acuerdan? Es una sobrecarga de volumen. Y este R3, que se manifiesta cuando hay sobrecarga de volumen, los pacientes insuficientes cardíacos, cuando se les dice pacientes cuando se descompensan, encharcados. ¿Por qué es encharcados? Porque están llenos de edema y de líquido en su cuerpo. Entonces hay una sobrecarga de volumen. Este R3 se manifiesta en lo que es la protodiástole.
Ya sé que no tienen idea de lo que les digo, ahora les muestro. En la protodiástole, ¿sí? Pero también puede ser, les decía recién, que tengamos un R1, un R2 y agregado un R4. El R4, ¿por qué se daba? Por un ventrículo hipertrofiado, o sea, por la sangre que choca en un ventrículo hipertrofiado. Excelente, perfecto, ¿sí? La sangre choca contra un ventrículo hipertrofiado. Y es un ruido que se manifiesta en lo que es la telediástole. Y ahora les dibujo para que entiendan bien esto. Nosotros vamos a dibujar entonces así, una línea de tiempo, ¿sí? Yo voy a tener diástole, sístole y diástole, ¿sí? Entonces, el R3, primero ustedes tienen que saber que a cada momento, diástole, sístole, se los puede dividir en 3 segmentos, ¿sí? Los puedo dividir en 3 segmentos a cada uno. La primera parte siempre se llama proto, proto. La parte del medio, de lo que es toda la diástole, se le llama meso. Y la última parte de la diástole, antes de que termine, se le dice tele, diástole. La sístole es lo mismo. Apenas empieza la sístole, se le dice protosístole. Cuando es en la mitad de la sístole, se le dice mesosístole. Y cuando es al último, antes de que finalice la sístole, se le dice telesístole. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto a mí? Para dibujar R3 y R4 y saber cómo, o sea, si yo lo escucho en tal momento o en tal otro momento, yo puedo decir si es un R3 o un R4 lo que está teniendo mi paciente. Y diré, ah, bueno, tiene un R4, entonces está con una hipertrofia del ventrículo. O diré, ah, no, tiene un R3, está con una sobrecarga de volumen, está encharcado, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener obviamente R1, acuérdense, R1 es que se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Yo voy a hacer, a ver, voy a hacer más chiquitito. Voy a hacer acá R1, tengo mi corazón, tuki tuki, y vienen las válvulas auriculoventriculares y se cierran. Quedan ahí, cerraditas las válvulas auriculoventriculares. Eso es cuando ya se llenó el ventrículo, se completó la diástole ventricular, están llenos, ¿sí? Se llenan los ventrículos, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se producen las sístoles de los ventrículos. Sale toda se contraen los ventrículos y sale la sangre de los ventrículos. Se produce la sístole y una vez que sale toda la sangre, tuki tuki, vienen y se cierran ahora las válvulas sigmoideas. Y eso me genera a mí mi R2. Y de vuelta empieza el ciclo. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, si yo les digo a ustedes que yo de repente en mi paciente escucho un R3, yo les dije que el R3, vamos a hacer con amarillo, el R3 era un sonido protodiastólico, ¿sí? ¿Dónde voy a dibujar yo? Acá tenemos de vuelta proto, meso y tele. ¿Dónde voy a dibujar yo el R3 en este dibujito? ¿Pegadito a R1 o pegadito a R2? Si es protodiastólico. Excelente, pegadito a R2, porque es protodiastólico acá. Acá voy a tener yo mi R3, pegadito a R2, ¿sí? Y si yo les digo que mi paciente tiene un R4, ¿dónde lo voy a dibujar? El R4 era telediastólico. ¿Lo voy a dibujar pegadito a R1 o pegadito a R2? O pegadito a R3. Al final de R2 sería. Exactamente, al final de R2. La Acá, tele, diástole, claro. que sería lo mismo que dibujarlo acá, ¿verdad? Porque acá Claro, pegado, sí. esto es como un ciclo, digamos. Sería como dibujarlo acá, en la telediástole. Ahí estaría mi R4, pegadito a R1. Entonces, si yo escucho ta, 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 es porque yo tengo un R4, ¿sí? Está sonando mi R4, mi R1 y separado mi R2, ¿sí? Pero si yo vengo y escucho ta, 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 este lápiz, chicos, me está fallando mal. Ta, 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 es porque yo tengo acá mi R1 y acá mi R2 y mi R3 pegadito. Este más o menos para que ustedes se imaginen, porque si ustedes en un paciente escuchan
ta, 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 ta. Ustedes ya saben que eso es un R4 agregado, porque están escuchando un ruido pegadito a R1, que es un ruido telediastólico, el que está con rojo, el 4, el sonido telediastólico. Y ese R4 se produce porque la sangre choca contra un ventrículo hipertrofiado. Ahora, si yo escucho ta, 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 es porque yo tengo un tercer ruido agregado que es por una sobrecarga de volumen. Es el que está pegadito a R2 y R1 me queda separadito. Ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Isa. ¿Alguno quiere que lo repita una vez más? No tengo problema. ¿Vamos bien? Bueno, continuamos. Entonces, acá quedaban, ¿sí? Dibujaditos, acuérdense, el R3 protodiastólico, al principio de la diástole, siempre va a estar pegadito al R2. Y el R4 es telediastólico, siempre va a estar pegadito a R1. Uno por sobrecarga de volumen y el otro por hipertrofia del ventrículo. Perfecto. Entonces, ya vimos R1, R2, vimos R3, R4, ahora veamos clic y chasquidos, que son los agregados. ¿En dónde hemos dicho que se manifestaban estas dos patologías, chicos? Ayúdenme, vamos. Clic y chasquidos, no se me En duerman. la estenosis. Excelente. Ambos son de estenosis. Clic y chasquidos. Los dos son de estenosis. Pero las clic eran de estenosis ¿de qué patologías? Las sigmoides. Excelente. Como tiene I, es de las patologías sigmoideas. Por ejemplo, tengo una estenosis aórtica. O, por ejemplo, tengo una estenosis pulmonar. ¿Sí? Y los chasquidos con A. Las auriculoventriculares. Perfecto. Por ejemplo, una estenosis mitral, que la recontra toman, o una estenosis tricuspidea, que por suerte no la toman. Pero son de las aurículos ventriculares. Perfecto, T10. Ahora, los soplos. Los soplos, dijimos que se producen por el pasaje. Dios mío, este lápiz está patriqui. Perdón, chicos, perdón, tengan mi paciencia. Ya encargué el otro lápiz. Pasaje de sangre. No, no se puede así. Pasaje de sangre de manera turbulenta. Ustedes copian si pueden. Yo voy a escribir turbulento nada más porque me está costando un montón escribir. Turbulento. ¿Sí? Cuando pasa la sangre de manera turbulenta genera un sonido que es un soplo. ¿Sí? Que lo ausculto. Es un sonido auscultatorio, digamos. Un fenómeno auscultatorio. ¿Y por qué se produce este soplo? Y bueno, ¿qué cosa me puede dar a mí un flujo turbulento, verdad? Eso es mi pregunta. ¿Qué me puede dar a mí un flujo turbulento como para que yo tenga estos soplos? Y bueno, por ejemplo, puede ser el hecho de que yo tenga una estrechez, una válvula bien estrenosada. Entonces la sangre cuando quiera venir y pasar, le va a costar pasar y eso me va a generar un soplo. Pasa de manera turbulenta, una estenosis. Puede ser también que yo en vez de una estenosis tenga una insuficiencia, tengo una válvula que se cierra mal, queda totalmente abierta. Entonces la sangre pasa, pero después regurgita y me genera un soplo, una insuficiencia. Puede ser también, por ejemplo, un aneurisma de aorta, ¿sí? Un aneurisma es cuando yo tengo una dilatación en la pared de la aorta, se dilata una parte de la pared de la aorta. Entonces la sangre que venía bajando, cuando llega al aneurisma, empieza a dar vueltas y vueltas y genera un flujo turbulento. ¿Sí? Ahí también voy a tener un soplo. Y por último, hay algunos soplos que se le dice soplo hiperdinámicos, que es donde yo tengo un vaso totalmente normal, pero el paciente tiene una situación de hiperdinamia, por ejemplo, las embarazadas, los niños, ¿sí? En donde pasa la sangre de manera muy rápida, ¿sí? Pasa mucha sangre de manera muy rápida. Eso es típico de las embarazadas y de los niños. Y se dice que estos soplos son soplos funcionales o fisiológicos, porque no hay una patología estructural, es algo funcional o fisiológico, ¿sí? Denme un segundito. Quiero ver una cosa.
Ustedes ya han cursado cardio. Quiero que averigüen por qué. En el cursado pasado, en la última mesa que he preparado, a mí me ha preguntado una alumna cómo era me había dicho que habían preguntado en un examen cómo era el soplo que se produce en un paciente con hipertiroidismo. La cuestión es que esta alumna me decía que en los exámenes que ella había visto, los doctores querían que le responda que era un soplo fisiológico, un soplo funcional, normal. Yo, bueno, he averiguado en varios doctores, le pregunto a Maca, le pregunto a otros doctores cardiólogos, y algunos me decían que era un soplo patológico, porque el hipertiroidismo es una patología. Pero bueno, a ver, ustedes van a rendir semi, ustedes tienen que decir lo que, lamentablemente a fin de cuentas, tienen que decir, responder lo que a ustedes los haga probar, lo que les digan los doctores. Aprovechen ahora que están cursando todavía y pregúntenles a sus respectivos doctores cómo lo consideran al soplo del hipertiroidismo. Si es un soplo orgánico o si es un soplo fisiológico funcional para ellos. Y cuéntenme, por si me pueden hacer ese favor, cuéntenme para que yo sepa, porque algunos dicen que es patológico, otros dicen que es fisiológico, yo he leído que es patológico, pero bueno, si a ustedes le dicen que es un soplo funcional, listo, dirán eso en el examen y es lo que importa, ¿sí? Se olvidan de lo que les diga yo. Pero traten de averiguar, meta, ustedes que siguen cursando, así me cuentan a mí. Porfis. Isa, Diga. puede ser que también se daba en la fiebre. Que También, soplo. también puede ser en la fiebre, totalmente, también. Excelente. Sí, 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 muy bien. En ese caso sería fisiológico o patológico también. Y sería funcional en ese caso, Ajá, cuando tenés una patología de base, digamos. bien, gracias. No, de nada, de nada. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos, chicos, R1 y R2. ¿Cómo se estudiaba R1 y R2? Con PITU, presencia, intensidad, tono y unicidad. Acordarnos que hay un desdoblamiento fisiológico que se produce por inspiración y que lo oculto en la base. Es el segundo ruido el que se desdobla, ¿sí? Hemos visto R3 y R4. Hemos visto que R3 es un sonido que se produce por sobrecarga de volumen y que se manifiesta en la protodiástole, al principio de la diástole. Y hemos visto que R4 es un sonido también patológico que se manifiesta en la telediástole, al final de la diástole, y se da por el choque de la sangre contra un ventrículo hipertrofiado. Hemos visto los clics y los chasquidos. ¿En qué patologías los vemos? Todo es en estenosis, los clics de la sigmoidea, los chasquidos de la aurícula ventriculares, y hemos visto los soplos, la definición y en qué situaciones se puede generar un soplo, ¿sí? Ahora quiero que veamos, bueno, en realidad esto lo van a ver ustedes mejor de un cuadrito hermoso, hermoso, hermoso que yo les hice, pero vean un ejemplo conmigo, así les explico algo, ¿sí? Bueno, hablemos de un ejemplo de un soplo, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, bueno, no sé, el soplo de la estenosis aórtica. Ustedes siempre a los soplos los van a estudiar con las siguientes características, chicos. Así como tenemos PITU para estudiar los ruidos normales, tenemos una memotecnia para estudiar los soplos, que es li, tum. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La P de propagación, la L de localización, morfología. Que lamentablemente la morfología se estudia muy de memoria, chicos, ¿sí? Porque eso se estudia, se analiza con un aparato que no lo tenemos, así que eso se lo van a tener que aprender de memoria. ¿Bien? Bueno, propagación quiere decir a qué foco se irradia, ¿sí? La localización siempre va a ser, o sea, ¿cómo ustedes se van a acordar de dónde se localiza el soplo? Porque va a ser el mismo foco del que están hablando. O sea, si ustedes vienen y le dicen, descríbame el soplo de la estenosis aórtica, ustedes van a empezar diciendo, bueno, es un soplo que se localiza en el foco aórtico, ¿sí? O hábleme de la insuficiencia mitral. Bueno, es un soplo que se oculta, que se localiza en el foco mitral, ¿sí? Se oculta en el mismo foco del que se genera la patología. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí.
Perfecto. Sí, sí. Genial. La longitud es qué tanto se extiende el soplo. A ver, nosotros vamos a decir que, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo diastólico. Bueno, pero ¿qué parte de la diástole ocupa? La protodiástole, la protomesodiástole, todo, que cuando ocupa la proto, la meso y la telediástole, cuando ocupa todo se le dice pandiastólico, o solo el final de la diástole sería un telediastólico. Eso es la longitud, ¿sí? Que tanto abarca del momento en el ciclo en el que se manifiesta. La intensidad depende de la severidad de la patología, chicos, ¿sí? Si es una estenosis muy severa y se va a escuchar muy fuerte, ¿sí? Si es una estenosis leve, de un grado leve, y bueno, apenas se va a escuchar, ¿sí? El tono puede ser de dos maneras. Puede ser un tono grave con E, y ahí tenemos, para acordarnos, que todos los soplos que se producen por patologías estenóticas son graves. Siempre que sea por una estenosis con E, el soplo va a tener un tono grave, y siempre que sea un soplo por una insuficiencia con A, el tono va a ser agudo, ¿sí? Entonces ahí no se olvidan. Grave con E en todas las estenosis. Si es una insuficiencia, va a ser tono agudo, ¿sí? Insuficiencia mitral, ¿qué tono tiene? Y bueno, tiene un tono agudo. Estenosis mitral, ¿qué tono tiene? Y bueno, tiene un tono grave, ¿sí? El timbre va variando, ya vamos a ver de acuerdo a la patología, y la ubicación en el ciclo, que esto es lo que yo quiero que me presten atención, porque esto es lo que más cuesta, chicos. ¿Cómo ustedes van a hacer para acordarse o deducir en qué parte del ciclo cardíaco, es decir, si en sístole o en diástole, voy a escuchar yo el soplo? Bueno, para eso ustedes se tienen que hacer una pregunta. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo se debería abrir o cerrar, de acuerdo a la patología? Si estamos hablando de una insuficiencia, voy a preguntar cuándo se debería cerrar. Si estoy hablando de una estenosis, voy a preguntar cuándo se debería abrir. Normalmente, la válvula. Ahora les explico. Esta pregunta se van a hacer ustedes para poder deducir la ubicación en el ciclo, ¿sí? Yo hablo de una estenosis aórtica. Estenosis aórtica, ¿qué quiere decir? Que la válvula aórtica no puede, ¿qué cosa? No puede cerrarse bien. ¿Cómo? Puede cerrarse bien. No. En la estenosis sería que no se puede abrir bien, sería en la mesosístole. Claro. Eso es cuando falla en su apertura, no se puede abrir. Vos acordate, tenés el corazón así. Si yo te digo que vos tenés una insuficiencia tricuspidia, tu válvula va a estar así, abierta. Pero si yo te digo que vos tenés una insuficiencia, una estenosis tricuspidia, tu válvula va a estar cerrada, ¿sí? Esto es estenosis, esto es insuficiencia. Entonces, si yo te hablo de una estenosis aórtica, es porque, a ver, con rojo vamos a hacer estenosis aórtica, es porque tu válvula aórtica no se puede abrir, está cerradita. Está cerrada tu válvula aórtica. Entonces, toda la sangre que se acumula acá no puede pasar, ¿sí? No puede pasar porque tu válvula no se abre. Bien. ¿En qué momento, esta es la pregunta que se tienen que hacer ustedes, en qué momento, como es una estenosis, se debería abrir normalmente la válvula? ¿En qué momento del ciclo, chicos, mi válvula aórtica se tiene que abrir? Olvídense de la patología. ¿En qué momento del ciclo cardíaco, en sístole o en diástole, se tiene que abrir la válvula aórtica? Algo que tienen que tener en cuenta es que siempre, a ver, se usa, se dice sístole o diástole, y se hace referencia a la sístole o diástole de los ventrículos, porque las aurículas también tienen sus sístoles y sus diástoles. Cuando las aurículas hacen su sístole, los ventrículos están en diástole, se están llenando, ¿sí? Y viceversa. Pero cuando yo digo sístole o diástole, o cualquiera dice sístole o diástole, se está refiriendo a los ventrículos, al momento de los ventrículos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento la válvula aórtica, olvídense de la patología, se debería abrir? La válvula... Sístole. ¿Cómo? Sístole. Bien, vos, Sofi, ¿qué decís? Sí, también en sístole.
Perfecto. Se tiene que abrir en sístoles. ¿Por qué? Porque los ventrículos se van a contraer, van a hacer las sístoles para que la sangre salga a través de las arterias. Entonces yo necesito que mi válvula aórtica se abra, así toda esa sangre pueda salir. Y ahí yo ya tengo mi respuesta. Ustedes me dijeron sístoles, listo, perfecto. Entonces, la estenosis aórtica se va a ocultar durante la sístole. ¿Me van siguiendo o no? A ver, hagamos otro ejemplo. Hablemos de la insuficiencia mitral, que la toman bastante. La insuficiencia mitral, acuérdense, la válvula mitral es un aurículo ventricular que comunica las cavidades izquierdas. ¿Bien? Bueno, insuficiencia mitral. Estoy diciendo que si mi válvula es insuficiente, no puede hacer ¿qué cosa? Cerrarse bien. Perfecto, no se puede cerrar bien. Mi válvula no llega a cerrarse, queda ahí, abiertita, deja un espacio, porque no se llega a cerrar. Insuficiencia mitral. Bueno, ¿y en qué momento del ciclo se ubica la insuficiencia mitral? ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a preguntar, ¿cuándo se debería cerrar correctamente mi válvula mitral? ¿En qué momento se debería cerrar mi válvula mitral si mi paciente no estuviera enfermo? ¿En sístole o en diástole? ¿Cuándo se tienen que cerrar la válvula mitral? Ser en la diástole ventricular. En sístole. A ver, ustedes piensen. Cuando se contraen los ventrículos, en la sístole ventricular, yo necesito que toda la sangre que se acumuló previamente acá adentro vaya hacia abajo, hacia las arterias, ¿sí? Yo necesito para eso que mi techo, que son las válvulas, la mitral y la tricuspidias, estén cerradas. Porque si se contraen los ventrículos y estas válvulas están abiertas, la sangre puede ir, así como para la aorta, volver y regurgitar a las aurículas. Entonces es en sístole. Yo que necesito que durante la sístole mis válvulas auriculoventriculares cierren y hagan de techito para que la sangre únicamente pueda ir hacia abajo y vaya hacia las arterias, para que no le quede otra opción que salir por abajo. Porque si yo no tengo este techito, ustedes tienen abiertas las ventriculares, tienen abiertas las sigmoideas, contraen los ventrículos y la sangre se puede ir o para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces, lo normal es que las válvulas ventriculares se cierren cuando se están por contraer los ventrículos, ¿sí? Se cierran las aurículos ventriculares, se contraen los ventrículos y así mi sangre pasa únicamente para abajo. Entonces, una vez más pregunto, yo tengo una insuficiencia mitral, mi válvula mitral no se cierra, no funciona, no se está cerrando bien, queda abierta, no se cierra. ¿En qué momento del ciclo se debería cerrar normalmente esta válvula mitral? ¿Cuándo debería tener bien cerrada la válvula? ¿En sístole o en diástole de los ventrículos? En el inicio de la sístole. Perfecto, en la sístole. La debería tener cerrada en la sístole. Entonces, ¿en qué momento voy a escuchar yo el soplo de insuficiencia mitral? En sístole. ¿Me van siguiendo el resto? Jimé, Sí. Lore, bien, vale, Maggie, ¿vamos o no? Sí. Perfecto. Hagamos un ejemplo más. Ahí, presente. Uy, lo cerré. Bueno, aguarden un segundo. Perfecto. Ahí está. Ahí les comparto. Hagamos un ejemplo más. Bien. Por ejemplo, yo tengo ahora una insuficiencia aórtica. Una insuficiencia aórtica. ¿Qué estoy queriendo decir, chicos? Que la válvula aórtica no cierra bien. Perfecto. La válvula aórtica no se está cerrando, no se cierra bien. Ay, Dios, este lápiz no se cierra bien, no me abandones, no me abandones. No se cierra bien la válvula aórtica. O sea que si yo lo tengo que dibujar, yo haría este dibujo. Una válvula aórtica abierta, ¿sí? Que no se cierra, no llega a juntarse del todo. Deja un espacio, no se cierra, está abierta. Ven que la sangre puede pasar, puede volver, puede hacer lo que quiera la sangre. No se cierra bien. Entonces, con la insuficiencia aórtica, nosotros vamos a estudiar todos los ejemplos. Localización, longitud, intensidad, tono, timbre y llega el momento de decir ubicación en el ciclo. ¿Qué hago yo? Me pregunto, ok, tengo una insuficiencia aórtica. ¿Cuándo se debería
cerrar, porque estoy hablando de insuficiencia, normalmente la válvula. ¿Cuándo se debería cerrar normalmente la válvula aórtica? ¿En sístole o en diástole del ventrículo? Diástole. Ya está. Perfecto, en diástole. ¿Por qué? Porque yo necesito que esté el pisito acá, las dos válvulas bien cerradas, para que la sangre pueda llegar y acumularse y tener una buena diástole. Si estas válvulas, que yo dibujé con verde, no están cerradas, quedan abiertas, las sangres que vienen de las aurículas pueden seguir de largo y no voy a tener una diástole efectiva. Entonces, está muy bien, se deberían cerrar en diástole. ¿Mm? Y ahí ustedes van a decir que el soplo se oculta en diástole. ¿Sí? Bien. Último ejemplo, estenosis mitral. ¿Qué quiero decir con una estenosis mitral? Que tiene dificultad para abrirse la válvula mitral. Perfecto. En una estenosis mitral, mi válvula mitral no se abre. ¿Sí? Entonces yo tengo mi corazón, tuki tuki, y tengo esta válvula abierta, que es la tricuspidia, pero la mitral, que se debería abrir en el mismo momento, no se abre. Queda así bien cerradita, ¿sí? No se abre y como queda cerradita, la sangre le cuesta un montón poder pasar. No puede pasar la sangre porque está cerrada la válvula mitral. No se abre bien la mitral. Bien, ¿en qué momento del ciclo debería abrirse normalmente la válvula mitral? ¿En sístole o en diástole? ¿En qué momento debería abrirse normalmente? En diástole. Perfecto, en diástole. Yo necesito que se abra la mitral así mi sangre pueda pasar y llenar los ventrículos, hacer una buena diástole. Perfecto. ¿Todos entienden, chicos? ¿Hay alguno que no entienda? Díganme con toda sinceridad porque esto lo toman siempre. No, yo sí entendí. Bien. ¿El resto vamos bien? Sofri, Brian, Jime. Sí, todo bien. Sí, Bien. está todo bien. Bien, perfecto. Traten de repasar esto, de preguntarse cuándo debería, si hablo de una estenosis, abrirse o si hablo de una insuficiencia, cerrarse, normalmente tal válvula. Practiquen ese razonamiento, ¿sí? Y yo les voy a mandar ahora, ahí les estoy buscando para que vean ustedes. Esperen, ¿dónde tengo mi drive? Acá. El resto de las características quedan claras, ¿verdad? Es fácil, o sea, esto lo tienen que aprender. Ya saben lo del tono, los timbres, cada uno tiene su timbre, la morfología es de memoria, es como que el resto es más de memoria, ¿sí? Por eso no hay mucho que explicar. Pero, espérenme, acá tengo soplos. Ahí está, les presento, quiero que vean el cuadrito nada más. Esto yo le voy a mandar para que ustedes lo tengan, lo pueden imprimir si quieren. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, acá tienen todos los ejemplos, ¿sí? Bueno, los ejemplos de lo más tomado, lo tricuspidio, la verdad, y lo pulmonar no les puse porque no he visto nunca que lo tomen por ahora, por suerte, toco madera, ¿sí? Pero ahí tienen propagación, por ejemplo, la estenosis aórtica, ¿dónde se localiza? Bueno, se localiza, bueno, esto está mal puesto, acá va, es que este cuadrito está mal, ya les voy a mandar el cuadrito que está bien. ¿En qué foco sería? ¿Hacia dónde se propaga? La longitud, ¿qué parte toma? La protomeso o holo diastólico, van a ir variando eso. La intensidad, de acuerdo a la patología. El tono, ¿es grave o es agudo? Si es una estenosis, es grave. Si es una insuficiencia, es agudo. El timbre, cada uno tiene su característico. El único que no tiene un soplo característico es el de la insuficiencia mitral, que es variable, ¿sí? Todo el resto tiene un timbre característico, ¿sí? Yo les voy a subir este cuadrito, o mejor dicho, se los paso ya, pero este está mal, ya les voy a pasar que tengo bien, por WhatsApp. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto hoy, chicos? Yo no. No, Isa, yo no. Está todo claro. Bien, es algo muy tomado. Si tienen alguna duda y no se animan a preguntar por ahora, me mandan a mí por privado, yo les contesto, ni tengo ningún problema. Sí les pido, por